Programas educativos en línea, Grupo 1. Integrantes: Ana Minera Campo, líder; Darwin Alfonso Machera, editor; Astrid Milena Campo, comunicadora; y Dilia Paola Gómez, consultor. Rosario en el 2005 dice que la educación es parte integral de las nuevas tecnologías, por eso hace imprescindible en la actualidad, de allí un auge de las instituciones de educación superior en la construcción e implementación de nuevos modelos de educación en línea, que deben ser recopilados por las instituciones educativas que ofrecen la educación básica, media y media técnica. Mi nombre es Astrida Baunza, hago parte del grupo número 1 y ocupo el rol de comunicadora. En este momento quisiera hacer una breve descripción de algunas características que involucra la educación virtual. Como es bien sabido, este tipo de metodología tiene unas características particulares propias inherentes a la naturaleza de este tipo de educación. Primero que todo, es importante hablar de los espacios y los ambientes en los que se desarrolla, que son virtuales, ¿cierto? Y por otro lado, pues los aspectos que soportan el tipo de soportes, herramientas o sustentos que la hacen posible, como lo son la conectividad, la flexibilidad y la interactividad. También es importante mencionar los roles que asumen el docente y el estudiante en en este tipo de educación. El estudiante deja de ser un actor pasivo para convertirse en el principal responsable de su proceso educativo, asumiendo un rol de autogestor y ganando autonomía, mientras que el docente empieza a ser el guía, el orientador, quien va a generar y a proponer espacios de interacción y espacios de trabajo colaborativo. Asimismo, me gustaría explicar un poquito lo que tiene que ver con los sistemas educativos en Colombia. En Colombia, nuestra legislación reglamenta tres tipos de educación, tres sistemas educativos: la educación formal, la educación no formal o educación para el trabajo y la educación informal. Dentro de la educación formal eh, son básicamente aquellos tipos de cursos o este tipo de formación que se imparte dentro de una institución de reconocida y aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. Su principal característica es que conduce o lleva a la obtención de un título o de un grado. La educación no formal o la educación para el trabajo tiene como propósito, como objetivo, perfeccionar talentos o habilidades para preparar a las personas para que hagan parte de un mercado laboral. Mientras que la educación informal son todos aquellos cursos, cátedras o tipo de formación particular que se toma de manera libre y espontánea, que no tiene una estructura ni en cuanto a contenidos ni en cuanto a formación y que no va a derivar en la obtención de un título o de un grado. Estado del e-learning en Colombia. Desde hace varios años Colombia se viene posicionando como uno de los primeros países de Latinoamérica en implementación del e-learning en sus procesos de formación educativa y empresarial, tal como lo muestra un informe presentado por la Open Broadcaster Software en el 2014, donde ubica a Colombia como uno de los países de mayor crecimiento con un 18.6%, solo superado por Brasil con un 21.5%. Para esta época ya se venían mostrando los resultados de la inversión en infraestructura, recursos tecnológicos y la articulación desde inicios del siglo de las políticas de conectividad, planes estratégicos educativos y los planes de desarrollo que ponían a Colombia en un nivel de competitividad con economías mundiales. Debido a la pandemia y las medidas de confinamiento que se tomaron de la población, el gobierno nacional en cabeza del presidente sanciona el decreto 1330, que facilita el registro de programas virtuales a las universidades, y debido a esto, en el año 2020 se presenta un crecimiento notable en los programas con esta modalidad. Cabe aclarar que a pesar del crecimiento de la implementación de la modalidad e-learning en Colombia, ha crecido exponencialmente en los últimos 2 años
El 90% de los cursos activos se concentra en la presencialidad y solo el 7% en los cursos virtuales. Bueno, en cuanto a cuál es la normatividad vigente sobre programas educativos en el país, encontramos la Ley 115 de 1994 que regula el servicio de educación. El decreto 1860 del 94 reglamenta esta ley eh, y también encontramos la ley 715 de 2001, la cual regula la disposición de recursos para la prestación del servicio educativo. Tiene por objetivo, obviamente, impulsar, coordinar y financiar proyectos que propendan por la calidad de la educación. Encontramos el decreto 1290 que evalúa o reglamenta todo lo que es la parte de evaluación de aprendizajes y promoción de los estudiantes. Por otro lado, encontramos en cuanto a nivel de educación superior, encontramos que la ley 1188 de 2008 reglamenta los programas y los contenidos curriculares de este tipo de programas de educación superior. En cuanto a qué leyes rigen para la creación de programas educativos en línea, encontramos que en la educación superior se habla sobre programas educativos en línea y sobre todo en el decreto 1295 que reglamenta la ley 1188 de 2008, que habla en su capítulo 6 sobre la educación virtual y a distancia. También los decretos, la resolución 21795 y 15224 de 2020 establece las condiciones pues para la verificación de las condiciones para la obtención del registro calificado. El decreto 1330 de 2019 reglamenta la solicitud y asignación del registro único reglamentario del sector educación. Y por otro lado, el decreto 1412 de 2007 del Ministerio de las TICs establece lo que son los servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales. Tipos de programas en línea que se pueden crear en Colombia. Según el Ministerio de Educación en el 2017, todas las modalidades o generaciones de la educación a distancia, como la educación en línea, son válidas y pertinentes en un país como Colombia. En este sentido, en Colombia se pueden crear programas educativos en línea para niveles educativos primaria, secundaria, media, programas de formación técnica, profesional, posgrados, cursos, entre otros. Los aspectos para crear un programa en línea son planificación y diseño del curso, modelo pedagógico, objetivos y metas de aprendizaje, nivel y características de población, elaboración de guías de aprendizaje, plataforma LMS adecuadas a las necesidades de los estudiantes, normatividad vigente de la educación de la modalidad de distancia, ley de protección de datos, de derechos de autor, infraestructura y recursos tecnológicos, personal docente y profesional en tecnología. Dentro de las instituciones que ofrecen programas educativos en línea, encontramos el Colegio Virtual Siglo XXI, que ofrece educación media. Esta es una institución de tipo privado, de carácter formal, que recurre a los desafíos 6 y 7 del Plan Decenal de Educación como su principal estrategia. Esta institución promueve el uso generalizado, pertinente, pedagógico, de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como la promoción de la autogestión, de la autonomía y de un espíritu investigativo. Esta institución cuenta con una plataforma tecnológica muy buena. Ellos trabajan con la plataforma Fidias y se apoyan también en Microsoft Office 365. Aquí los actores principales son los docentes y los estudiantes, siendo estos últimos el centro del proceso académico. Son los estudiantes los directos responsables de su aprendizaje. Tienen una modalidad de e-learning y recurren a una metodología de aula invertida. El diseño instruccional es concebido bajo el modelo Azure, puesto que su enfoque está en la construcción colectiva del aprendizaje. A nivel administrativo, esta es una institución reconocida y aprobada por el Ministerio de Educación Nacional y están
tienen su normatividad y su legislación vigente. Su principal estrategia administrativa está en el ofertar una educación de calidad que, como dije anteriormente, promueve la autonomía y la autogestión en sus estudiantes. Para esta institución hemos propuesto como programa educativo o programa de formación un curso intensivo para el fortalecimiento del inglés como lengua extranjera a través de las plataformas o a través de las herramientas tecnológicas. ¿Por qué decidimos proponer este programa? Puesto que encontramos como principal debilidad el uso de ambientes tradicionales y aburridos para la enseñanza del inglés, así como un bajo desempeño de los estudiantes en esta área. ¿Cuál es la principal, la oportunidad que encontramos? Principalmente está en hacer competentes laboralmente a sus egresados al tener el dominio de una lengua extranjera, así como la pertinencia que tiene el programa debido al auge que toma el idioma o que tiene el idioma hoy en día. Como principal fortaleza tenemos la plataforma o el soporte tecnológico con que cuenta esta institución, así como su trayectoria en formación virtual. Posibles amenazas pueden ser de tipo socioeconómico, por la ubicación, por el entorno. También podría ser la proliferación masiva de cursos de idiomas en línea. Este sería el análisis de la institución de educación media. Un segundo análisis de programas en líneas en este trabajo se realizó a la Universidad del Magdalena. Es una institución de educación superior tipo pública ubicada en la ciudad de Santa Marta. Con respecto a la estrategia del Plan Decenal 2016 y 2026, en cuanto al desafío 4, la universidad ofrece, además de cursos de formación para estudiantes, formación para educadores. En cuanto al desafío 6, le ofrece a sus estudiantes plataformas, videos y podcasts de aprendizaje, metodología de gamificación, colaboración digital, formación de investigadores en el área del saber y cursos para proyectos de vida y escuela de la familia. Con respecto al desafío 7, ofrece una variedad de herramientas de comunicación que le permite al estudiante accesibilidad a la información desde cualquier parte del país y del mundo. Accesibilidad de tipo navegador o de tipo móvil. Y en cuanto a la inclusión y la equidad, pues ofrece unas estrategias que permiten que todos los estudiantes puedan estar incluidos de una manera equitativa en sus cursos de formación. En cuanto al soporte tecnológico de educación virtual, la universidad cuenta con un sistema de gestión de aprendizaje llamado Briggspace, y en el cual participan los actores del docente como un diseñador de contenido y experiencia de aprendizaje y estudiantes como investigador y co-creador. Ellos implementan una modalidad Blended e-Learning. En cuanto a los contenidos, aplican una metodología de aula invertida en que los conocimientos se desarrollan en casa y en clases presenciales se resuelven las dudas con respecto a la temática. El diseño instruccional. El diseño instruccional de contenidos son apoyados con plantillas, dosificados y estructurados para el desarrollo autónomo. El docente es un facilitador e investigador de los contenidos. Con respecto al soporte administrativo, implementa unas estrategias de comunicaciones como red privada, herramientas de comunicación colaborativa y atención al usuario por telefonía IP. En la normatividad, oferta programas académicos de educación superior, de acuerdo al decreto 1295 del 2010, y tratamientos de datos personales, ley 1581 del 2012. Cabe aclarar que también se tienen en cuenta las normas de educación mencionadas anteriormente en este trabajo. Como una propuesta de un programa educativo, ¿ya? En este trabajo se propone un curso en línea de alfabetización y digitalización en la zona rural y la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, presentando nuestra matriz DOFA en debilidades,
Se detectó como debilidades en la institución un sistema de gestión de aprendizaje con contenido 100% online, falta de oficinas o sedes administrativas adscritas en la zona de implementación, poca implementación de convenios interadministrativos entre alcalde y dirigentes de la zona, interacción sincrónica con tecnologías de alto requerimiento de conectividad, de una única metodología de aprendizaje para diferentes tipos de población. Entre las oportunidades detectadas está la aplicación de metodologías de aprendizaje basadas en el contexto, potencializar el acceso a contenidos offline, implementar estrategias de motivación que minimicen la deserción, trasladar docentes a sectores estratégicos para la orientación potencial. Dentro de las fortalezas encontramos la infraestructura tecnológica, docentes capacitados, profesionales expertos en sistemas de tecnología, plataformas digitales, experiencia en formación con modalidad a distancia y un sistema de gestión de aprendizaje robusto. Dentro de las amenazas detectamos una zona de conflicto, vías de mal estado, dificultad de focalización de grupos de estudio, poca inversión en tecnología y educación en la zona de implementación del curso. Los campesinos deben recorrer grandes distancias para llegar a un punto digital. Ahora, con respecto al plan de implementación de programas educativos, tenemos que el primer paso sería la conformación de un equipo de trabajo que tendría como personal, pues, profesionales en pedagogía y profesionales en tecnología. La definición de los objetivos de implementación sería el siguiente paso, seguido de el análisis, todo lo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica, los recursos educativos digitales, la relación entre el LMS con la pedagogía y que todo esto esté enmarcado en la normatividad vigente. Cuando hablamos de planificación, tenemos la definición de metas, acciones, criterios de cumplimiento, un cronograma para el desarrollo de esta implementación, fortalezas y debilidades y el estudio de viabilidad de la implementación del curso. Seguido de la implementación del curso como tal, luego vamos a un seguimiento y control de procesos de formación para tener después una evaluación de resultados. Dependiendo de la evaluación de resultados, volveremos a los ajustes o le realizaremos ajustes y nos regresamos a la etapa de implementación del curso. Es básicamente lo que tenemos como el plan de implementación de un programa educativo. Hay aspectos, con esto concluimos que hay aspectos involucrados en la educación virtual teniendo nuevos espacios, roles tanto de docentes como de estudiantes, pues se hace con el fin de motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los diferentes tipos de sistemas educativos como son educación formal e informal, cada una contenida en la Ley 115 de 1994. En Colombia existen varios tipos de programas en línea presenciales de modalidad a distancia, tanto pregrado como posgrado, media técnica, pero también se puede obtener un buen aprendizaje si se crean programas en línea para la educación básica primaria y básica secundaria, ya que ayuda al estudiante a ser responsable y a manejar su tiempo y disposición. Tal como se ha presentado en este trabajo, Colombia cuenta con una amplia normatividad en materia de educación y grandes avances en la implementación de la modalidad virtual. Sin embargo, esta modalidad no supera el 10% de los cursos y programas de formación a nivel nacional, y la mayoría se concentran en la educación superior. Como magíster de esta tecnología para la educación, tenemos la responsabilidad de fortalecer la educación en línea desde las instituciones educativas en los niveles de básica primaria, bachillerato y media. Gracias por la atención prestada, esperamos haber enriquecido sus conocimientos en programas educativos.